¿Y qué dicen los expertos? Un podcast de la Fundación Gaspar Casal. Bienvenidos al episodio 24 de ¿Y qué dicen los expertos? Un podcast de la Fundación Gaspar Casal. Hoy terminamos la temporada 6, Salud y Género, hacia una salud con perspectiva de género. Esta temporada hemos hablado de muchos temas, desde el desarrollo de fármacos con perspectiva de género, en el primer episodio con Manuel Ansou, si no lo habéis escuchado, por favor hacedlo, hasta la diversidad laboral. Y hoy cerramos la temporada con un episodio que me hace mucha ilusión con Teresa Ramos, que es la responsable del área de medicina personalizada de Roche. Bienvenida, Teresa. Hola, Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, de verdad estoy muy ilusionada. La pregunta que vamos a intentar responder hoy en un formato un poco diferente es Mujeres espejo en el sector salud, un referente a seguir. El formato que traemos hoy es algo diferente a lo habitual porque más que centrarnos únicamente alrededor de un tema, aprovechando que estamos hablando de diversidad muy centrada en mujeres y hombres en el sector de la salud, quería traer a alguien que para mí personalmente es un referente en el día a día desde que coincidimos gracias al trabajo y que además nos va a traer una visión muy bonita de la medicina personalizada e innovación en salud en España. Antes de empezar, porque esto es un tema que ya hemos tocado, sí quería traer una anécdota de esta personalización, las mujeres, los hombres, que son el desarrollo de los airbags en los coches. No sé, Teresa, si conoces esta historieta. ¿Has oído hablar alguna vez de esto? Hay una anécdota que se utiliza mucho en todo este tema de diversidad, que era lo importante que es el tener mujeres, hombres, personas bajitas, altas, lo que sea, en los diferentes ambientes laborales para hacer el mejor diseño de producto, por ejemplo, en los ambientes más ingenieriles. Y hay una historia muy famosa de cómo en el pasado los airbags, pues nos podemos imaginar que en Mercedes en Alemania serían todos alemanes de 1,90 y estos airbags que creaban para los coches se descubrió que para las mujeres eran mucho más mortíferos porque no estamos preparadas para ese tipo de potencia. Se empezaron a hacer unos ensayos con diferentes tipos de maniquís, etcétera, y se llegó al airbag que conocemos hoy en día, que está más adaptado a cualquier tipo de persona. Bueno, a los bebés, ponedlos atrás, eso lo sabemos todos. Y claro, a mí me levantaba la pregunta de, este airbag es mejor para todos, pero igual es peor para los hombres ahora, ¿no? Y me hacía pensar en la medicina personalizada. Entonces, lo primero que te quería preguntar, Teresa, es, de forma general, ¿qué es la medicina personalizada y qué es lo que intenta conseguir? Me ha encantado, es que me has inspirado con lo del airbag. Debería haber un airbag personalizado o personalizar tu coche de acuerdo a los pasajeros que más habituales, ¿no? Pues bueno, la medicina personalizada viene a ser conseguir conocer a cada persona, ¿no? En un momento de enfermedad. Voy a corregir. Conocer a cada persona, ¿vale? En profundidad. En el momento de enfermedad, conocer profundamente la biología de la enfermedad y también las características, incluso diría psicosociales, culturales que acompañan a esa persona, más allá de la biología pura de su circunstancia de enfermedad, para poder abordar el reto de curar a esa persona de la forma más ambiciosa, más holística y con mejor resultado posible, ¿no? O sea, al final consiste en elegir el fármaco adecuado para el paciente adecuado y en el momento adecuado, ¿no? De alguna forma. No sé si más o menos este gran paraguas ayuda a entender lo que significa. ¿Te has silenciado, Blanca? Al menos yo no te escucho. Sí, gracias. ¿Veis? Esto en el directo en vivo no pasa, ya saben todos que estamos desde casa hoy. Una pregunta que me surge, incluso a mí, estando algo metida en este mundillo, es ¿cuáles son todas las áreas prácticas en las que se utiliza? Porque aquí ha venido Luis Pazares a hablarnos de cómo se aplica en oncología, pero yo tendría interés también de saber en qué otros ámbitos de la medicina ya se está empezando a aplicar la medicina personalizada. Realmente, claro, el que Luis os viniera a explicar cómo se despliega, ¿no?, esa medicina personalizada en onco es brutal, porque es el escenario donde hay más madurez, ¿no?, de la medicina personalizada. Y si quieres antes, Blanca, explico un poco cómo se ha ido desplegando, qué capítulos ha ido recorriendo en oncología para entonces entender
por dónde va a ir creciendo hacia otras áreas de conocimiento, hacia otros escenarios, si te parece. Me parece Pues, genial, y si nos cuentas el 2050 ya me voy a casar y encantada. No vamos a ir tan allá, pero el tema es que en oncología pues ha ido desplegándose paulatinamente, ¿no? Cuando pensamos en medicina personalizada en oncología, lo primero que se nos ocurre es como al final el cáncer tiene un componente genético muy importante, ¿no? Y esa genética es particular de cada individuo, pues ese ha sido el primer punto, ¿no? por el que se ha introducido la medicina personalizada en oncología, ¿no? Por el conocimiento genómico de ese tumor, ¿no? Y al final, ¿qué significa el conocimiento genómico? Pues entender, y seguro que Luis lo explicó, ¿no? Pues qué genes están alterados dentro de ese tumor, porque afortunadamente pues la tecnología y la innovación nos permite tener cada vez más tratamientos para cada una de esas alteraciones, de esos fenómenos, ¿no? De mutaciones que detectemos en ese tumor, ¿no? Y esa es lo que se llama secuenciación genómica, ¿no? Secuenciar, entender la genómica del tumor para aplicar el tratamiento adecuado. Pero es que en la oncología, pues cada vez ahora ya vamos antes de ese tratamiento, ¿no? Y vamos a detectar de forma precoz el cáncer. ¿Por qué? Porque cuanto antes lo detectemos y más precoz sea la enfermedad y más digamos, temprana, más vamos a tener posibilidades de curar a ese paciente, ¿no? O sea, la ambición en cáncer es que la medicina personalizada nos permita curar la enfermedad, ¿no? Y otro capítulo por el que está creciendo, además de esos dos que hemos visto, detección hipertemprana, tratamiento personalizado, es también la monitorización de ese paciente. O sea, lo importante también no solo decidir en un momento dado voy a dar este tratamiento porque conozco en profundidad la enfermedad, sino que además quiero monitorizar, quiero acompañar a ese paciente para evaluar que efectivamente está respondiendo bien a la terapia, que las reacciones adversas son las mínimas, que el tratamiento es lo más, digamos, compatible con el proyecto de vida de ese paciente, ¿no? Y estoy pensando pues, que la forma de administración te permita autoadministrártelo en casa. Imagínate, eso es medicina personalizada. Entender que ese paciente quiere estar en su casa con sus hijos, en la medida de lo posible ir a trabajar, seguir su vida activa, ¿no? Y esa monitorización y ese seguimiento del paciente también es medicina personalizada, ¿no? Y entonces, ¿Es posible ya autoadministrarse en casa? De hecho, las formas farmacéuticas están evolucionando desde el uso hospitalario, ¿no? Que requiere una infusión endovenosa, que requiere que te desplaces a un centro hospitalario, que estés un buen tiempo allí en el hospital de día administrándote el medicamento, y ahora ya existen las primeras fórmulas, por ejemplo, subcutáneas, que te permiten incluso, o sea, o una administración ambulatoria en el ambulatorio de tu localidad, o incluso la autoadministración, ¿no? de esa forma. O sea, que imagínate cómo, hacia dónde vamos, ¿no? Y solo estoy explicando algunos capítulos. Y ese mismo abordaje lo podemos empezar a ver ya, por ejemplo, en neurociencias, Blanca. La importancia que tiene detectar cuanto antes esa enfermedad neurodegenerativa, neuromuscular, mil tipos de enfermedad dentro del capítulo de neurociencias. Pues esa detección temprana la estamos empezando a ver también, pues en esclerosis múltiple, en Alzheimer, en enfermedad de Alzheimer. La importancia de conocer ciertos biomarcadores, ¿no? Biológicos que van a ayudarnos a diagnosticar a ese paciente y también a decidir el mejor tratamiento. Y también estamos viendo esas aplicaciones móviles, esos elementos para monitorizar al paciente y poder anticipar. Es que en neurociencias, por ejemplo, Blanca, el paciente, ¿sabes cuántas veces va al hospital al año? O sea, para poder verse con su equipo médico, para que le puedan ver y evaluar. 2 veces al año. Pero sabes que cada día pasan muchas cosas, ¿verdad? En un paciente, por ejemplo, con Alzheimer disease, con esclerosis múltiple, cada día hay un evento, cada día hay una circunstancia, ¿no? Entonces también estamos ya viendo y existen ya aplicaciones móviles para que ese paciente diariamente pueda reportar cómo es su estado funcional, cuál es su estado anímico,
pueda incluso desarrollar algunas actividades en la aplicación móvil que le ayuden al médico de forma remota a entender en qué momento está la enfermedad de ese paciente, ¿no? Y me refiero a caminar con el móvil en la mano para ver cuál es su equilibrio, a realizar algún ejercicio con los dedos de capturar figuras que van cayendo para ver cuál es su destreza digital, ¿no? Y eso es medicina personalizada también. O sea que... me parece impresionante. Justo este tema de neurología quería tratarlo hoy bastante porque leía un estudio, obviamente era un estudio antiguo, que ya conocerá todo el mundo, de la Universidad de Rotterdam, que preveían que 1 de cada 2 mujeres y 1 de cada 3 hombres podría desarrollar una enfermedad neurológica en los próximos 50 años. Y me interesaba mucho también este factor de que hablen del 50% de las mujeres y solo no, y el 33% de los hombres. Con estos análisis de medicina personalizada, ¿somos capaces de saber por qué se da más en la mujer que en el hombre? ¿O cuáles son esas causas que hacen que parezca que haya más prevalencia? Mira, lo que sí que te puedo decir es que, mira, la medicina personalizada, uno de los capítulos que también intenta abrazar, es todo el tema de datos de vida real. La medicina hasta ahora ha sido una medicina universal y una medicina basada en la evidencia, ¿no? Lo que hacías, bueno, y hasta ahora, y sigue siendo la práctica habitual, lo que haces es desarrollar una serie de ensayos clínicos en un contexto regulado, ¿no? Con unos pacientes que tienen que cumplir una serie de requisitos de inclusión, de criterios de inclusión, y esos ensayos clínicos abrazan al 5% de todos los pacientes en ese escenario de enfermedad. Imagínate, quiero hacer un ensayo clínico en cáncer de mama de estas características, ¿no? Pues las pacientes que van a poder beneficiarse de ese ensayo clínico, de esa molécula en un contexto de ensayo clínico, es un 5%, ¿no? Y ese ensayo clínico arroja una serie de aprendizajes y en base a esos aprendizajes se pone en práctica ese fármaco, ¿no? Pero ¿qué pasa en vida real? O sea, cuando te expones ese medicamento a toda la población candidata a ese fármaco, ¿no? Al 100%, y hay otras muchas circunstancias que suceden. Es un entorno no regulado en el que todo el mundo entra, ¿no? a recibir ese fármaco. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el poder capturar los datos de vida real, ese big data sanitario, ¿no? Nos va a permitir medir si eso que tú comentas, Blanca, es cierto o no es cierto. O sea, porque es cierto que el 50, ¿no? que esa es la tendencia, que las mujeres realmente tienen muchas más patologías neurológicas que un hombre, ¿no? Entonces, creo que por ahí van las cosas. O sea, realmente confirmar las hipótesis, o sea, porque confirmar las hipótesis, generar realmente modelos predictivos de si eso realmente va a suceder y porque yo realmente, así, en la pregunta que me hacías de si realmente hay alguna razón, ¿no? biológica o cultural o psicosocial que justifique que una mujer tenga más enfermedades neurológicas, es que yo no te lo sé responder. Lo que sí que te diría es que me encantaría saberlo en base a datos de vida real. Y lo que también te puedo decir es que hay un sesgo. O sea, y en neurociencias creo que más. Hay un sesgo, y no te voy a decir datos porque me has dicho, no es importante los datos, ¿no? Pero de alguna Si te manera, lo sabes, dilos, pero... No, pero ni tampoco es que soy de mucho dato, ¿eh? Pero lo que sí que es cierto es que hay un sesgo muy importante en práctica clínica, por ejemplo, a prescribir más tratamientos antidepresivos, ansiolíticos, analgésicos a las mujeres que a los hombres. Y yo digo, ¿por qué? ¿No? Me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque realmente lo necesitamos más? ¿Porque nuestras dolencias son más severas que las de los hombres? ¿Porque lo pedimos? ¿A qué se debe ese sesgo, no? Cuando realmente, por otro lado, sí que hay estudios que demuestran que la mujer minimiza sus síntomas, ¿no? Y tardamos más en acceder al sistema sanitario. O sea, somos más resistentes o más, no sé cómo decirte, más tolerantes al dolor, más tolerantes o estamos más ocupadas en otras tareas más familiares, no lo sé, ¿no? Pero tardamos más en acceder al sistema sanitario y me cuesta creer que luego seamos más solicitantes de fármacos, ¿no? Entonces, yo creo Me que gusta mucho el punto que acabas de traer de que tardamos más en acceder al sistema sanitario. No sé si lo levantó también Manuel Ansó, refiriéndose a
cómo las mujeres parece que viven más, pero igual tienen un estilo de vida más saludable, pero también se cuidan menos en vida. Entonces puede que lleguen un poquito más cascadas, diciendo esa palabra, a la edad adulta, ¿no? Menos cuidadas. Lo que Sí, está creo claro que es muy bonito todo lo que viene fuera. Y ahí tenía una pregunta que es también, ¿nuestro entorno político y de regulación nos permite ir hacia ese tipo de investigación mucho más holística? O sea, ¿tenemos esa plataforma para hacerlo? ¿Quieres decir datos, o sea, un entorno regulado de ensayo clínico versus impulsar, ¿no?, todo el conocimiento en base a la vida real, a datos de vida real? ¿Quieres decir eso? Claro, si sacamos estos datos de vida real, ¿eso se acabará aceptando como que eso es también una evidencia científica o nos costará, ¿no? Porque parece que lo que es más cualitativo a veces todavía no nos lo creemos. La verdad es que hay indicios, o sea, señales, ¿no?, de que se está empezando a valorar esa práctica clínica de vida real, ¿no? Y de hecho es que las circunstancias nos obligan, Blanca. A ver cómo lo explico yo así fácil. Cada vez conocemos en mayor profundidad las características y las circunstancias de cada enfermedad, ¿vale? Cada vez, o sea, entendemos que no todos los pacientes son iguales y que los podemos agrupar en pequeños clústeres, ¿no?, según su biología, ¿no?, sus características más profundas de la enfermedad. Tenemos la tecnología para poder desarrollar fármacos que aborden cada una de esas circunstancias, ¿no?, y que puedan esos pacientes vivir más y mejor porque su enfermedad es especial, ¿no?, y que se puedan ser tratados de forma personalizada. Y he perdido el hilo ahora mismo, Blanca. Por favor, que iba a decir algo realmente. Yo os decir que era una necesidad, es decir, que estamos abocados a ello, sí, que nos van a tener que dejar hacerlo. Gracias. Me has hecho recuperar. Digo, ¿por qué estaba yo explicando todo esto? Porque luego la paradoja es que como los grupitos de pacientes son tan pequeños, no puedes hacer un desarrollo clínico, no puedes hacer un ensayo clínico al uso, ¿no? O sea, los ensayos clínicos al final, en sus fases más avanzadas, ¿no?, requieren de reclutamiento de miles de pacientes con características muy particulares. Entonces, al final, si vamos a personalizar tantísimo la medicina y esos fármacos ya son muy nicho, no vas a tener miles de pacientes no vas a tener miles de pacientes para hacer un ensayo clínico. Lo que sí que puedes hacer es decir, yo te voy a demostrar lo que aporta mi fármaco, ¿no?, en este pequeño grupo de pacientes frente a los datos de vida real de otro fármaco que se utiliza en este escenario. No sé si me explico, ¿no? O sea, el comparar tu innovación, tu nuevo fármaco, no frente a otro en tiempo y forma, ¿no?, sino frente a lo que ya ha sucedido previamente en vida real, ¿no? Decir, oye, yo te voy a demostrar que mi fármaco es mejor y tiene mejores resultados en salud y supone este impacto a nivel económico, pero no me hagas que te lo compare con otro fármaco en paralelo, porque es que no hay suficientes pacientes. Deja que te compare con pacientes que ya están en ese big data sanitario, ¿no? Eso que hace que pases a la mitad de coste del ensayo clínico, porque lo haces mucho más pequeño, que sea mucho más rápido, ¿no?, y que esa innovación llegue mucho antes a los pacientes. Entonces, hay ejemplos en ese sentido, Blanca, que se utilizan esos datos de vida real como comparadores del fármaco que estás ensayando. Entonces, bueno, yo soy optimista. Sí, si esto se da, te voy a hacer una pregunta bastante difícil. Es si se dan todas las condiciones que necesitamos para que pueda haber una plataforma que haga que la medicina personalizada llegue a todo el mundo, el 2050, ¿cómo es? Es decir, mi día a día de persona paciente, ¿cuál sería? ¿Cómo te lo imaginas? Esta es una pregunta difícil. ¿Te lo imaginas de forma breve? No, pero como ¿Voy al hospital? ¿No voy al hospital? Bueno, a ver, hay muchos futuros posibles, ¿no? Y tú lo sabes bien. Hay muchos futuros como en todos los sectores, ¿no? Hay múltiples futuros posibles. Y estamos aquí nosotros un poco para hacer que haya más probabilidad de un futuro que de otro, ¿no? También nosotros formamos parte de esa aventura, ¿no?, hacia dónde nos va a llevar la sanidad. Como yo me lo imagino en 2050, que yo ya no sé si estaré aquí, espero que sí. Seguro que sí. Es que creo que va a ser, vamos a ir
digamos, los ciudadanos, y además hay muchos libros, Homo Deus, por ejemplo, ¿no? Va en ese sentido. Una vez que ya hemos superado la pirámide de Maslow en muchos sentidos, pues al final lo que queremos es sobrevivir, o sea, vivir el máximo tiempo posible y de la mejor forma, ¿no? Entonces, creo que va a haber una medicina mucho más preventiva, o sea, va a haber muchísima más prevención de las enfermedades, porque también vamos a conocer los factores, ¿no?, que nos hacen candidatos a sufrir una determinada enfermedad y nos vamos a proteger frente a esos factores de riesgo. Va a haber mucha más predicción, o sea, vamos a poder, en base a esos datos, si capturamos realmente el valor del dato, de una forma pasiva, vamos a poder detectar de forma muy temprana o predecir qué personas pueden sufrir una determinada enfermedad. De forma que vamos a poder detectar esa enfermedad de forma muy, muy precoz. Cuanto antes detectemos la enfermedad, más curable va a ser, como comentábamos antes, ¿no? Y luego, lo que decimos, una vez estés enfermo, porque no haya más remedio, pero será en menores, digamos, habrá menos probabilidades de estar enfermo. Será una enfermedad más manejable, el tratamiento será mucho más compatible con nuestro proyecto de vida. O sea, será un tratamiento probablemente en muchos casos autoadministrable, a domicilio, incluso nos llegará a domicilio, no tendremos ni que desplazarnos a comprar el medicamento a ningún lado. Probablemente será compatible también con nuestra actividad física, con nuestra actividad profesional, y a nivel de ya futurista a tope, pues serás tú muy dueño como de gestionar, pues eso, el diagnóstico temprano o la monitorización o a través de aplicaciones móviles, de herramientas digitales, o sea, estaremos empoderadísimos digitalmente, yo creo, ¿sabes? Tendremos incluso, yo creo, todo el mundo como el que tiene wifi en casa actualmente o tiene, yo qué sé, Alexa para pedir, ¿no?, a Amazon, oye, tráeme un saco de pienso para el perro, por ejemplo. Yo creo que tendremos una pequeña estación de point of care, ¿no?, de una pequeña estación de diagnóstico, ¿no?, en nuestras casas, donde a través de, yo qué sé, me imagino, pones el dedo y a través de una luz ultravioleta sabes si estás bien de plaquetas, de no sé qué, si tienes, o pones una muestra de orina una vez a la semana y te detecta posibles factores de riesgo de yo qué sé qué, ¿sabes? Yo me lo imagino así. Blanca, no sé qué te parece. Me lo creo, sinceramente. Y podemos ir ahí hacia el caos. Yo me estaba acordando ahora de alguien que conocemos, Teresa y yo, en común el otro día con su pulsera que le debía de medir todo. Vamos. Sí, hasta el número de neuronas vivas hoy. Y pensando en lo que habías dicho antes de hay muchos escenarios, lo importante es hacia cuál queremos construir. No te voy a preguntar la estrategia de Roche, que esto luego es público, pero sí me gustaría saber qué papel crees que va a tener la diversidad en esto, ¿no? Y aquí un último chascarrillo que voy a hacer. Voy a aprovechar a otra mujer espejo para mí, para hacer un chascarrillo hacia ella. Una socia de BCG, de Boston Consulting Group, que se llama Rocío Lorenzo, tiene una TED Talk muy buena de la importancia de la diversidad en la innovación y en el negocio. Y ella lo que prueba era, a través de unos estudios, como las empresas con mayor diversidad, no solo de mujeres de cualquier tipo, tenían mayores inversiones en innovación, mejores resultados en innovación y mayor revenue y margen generados. Y yo lo que quería saber es, en el sector médico en general, si ves que esto también va a ser una fuerza importante, si tú lo consideras una fuerza importante dentro de tu equipo, etcétera. ¿Diversidad entendemos sobre todo perspectiva de género o cualquier...? A mí me vale toda, yo creo que toda. Yo la verdad es que lo que así como indicador, ¿no? Quizás mejor enfocarme al tema de perspectiva de género, ¿no? Porque luego eso es, yo creo, una inspiración para impulsar esa diversidad, ¿no?, esa inclusividad en cualquier, que para mí es diversidad e inclusión es diferente, ¿sabes? O sea, y esto siempre lo explico, pero es una manera de percibirlo muy mía, pero es así. Diversidad es que te invitan a una fiesta y es muy diversa la fiesta y hay gente de todos tipos, ¿no?, de todo tipo, y qué bien que me han invitado. Pero la idea es que al final haya inclusividad, o sea, que te inviten a bailar, que no solo estés ahí de espectador, ¿no? Entonces, yo estoy más por la inclusividad, ¿no? Pero bueno, la idea es que yo lo que estoy viendo, Blanca, es que realmente
hay cosas que están cambiando. Yo el otro día fui a una reunión de Roche, y así lo digo así en plan general, que tampoco es... Había 5 directores generales. Roche tiene, digamos, pilares que son muy tech, o sea, muy tecnológicos, o sea, de datos, de tecnología, donde histórica y tradicionalmente ha habido una mayor presencia, ¿no?, de hombres. Y de los 5, había 3 mujeres directoras generales, 2 hombres, y las 3 directoras generales eran en la parte de tech. O sea, para mí hay ciertas señales y creo que el hecho de que la mujer esté empujando también desde la parte académica, o sea, esto realmente estamos creando una masa crítica de mujeres potentes, formadas, que están empujando y están desplegándose poco a poco hacia los diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en medicina hay un 60% de mujeres, de estudiantes mujeres. Esas mujeres tendrán que ir creciendo en todos los ámbitos, que todavía no es así, ¿eh? Y no queríamos hablar de números, pero me parece que el otro día leí un artículo que solo el 20%, creo, de mujeres médico ocupan cargos de responsabilidad. O sea, un 60% estudiantes y un 20% en cargos de responsabilidad. Ahí hay un sesgo, ¿no? Pero creo que ese empuje al final va a ir permeando, ¿no?, y capilarizando hacia todo. Y con otros aspectos y otros indicadores exactamente igual. Yo creo que va a pasar exactamente igual. Y creo que 100% de acuerdo contigo. O sea, si no hay mujeres en todas y cada una de las capas, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que un airbag no cubre, ¿no? No hay una mente pensante a lo mejor ahí, ¿no?, que diga, oye, a lo mejor yo soy diferente y ese airbag no va a ser, ¿no? La ergonomía no va a ser la idónea para mí, ¿no? Si no hay una mujer diseñando ensayos clínicos, pues es muy difícil que los hombres se den cuenta de que las mujeres tienen una biología diferente y que el ensayo clínico no va a tener en cuenta los aspectos particulares de la mujer. Y eso es así. Y todavía hoy, pues hay un 50% más de reacciones adversas en mujeres que en hombres a los medicamentos, porque no hemos sido incluidas hasta los años 90 en ensayo clínico. Es muy heavy. Estamos hablando de los años 90 y no había mujeres participando en ensayos clínicos. Pues claro, no se sabía qué reacciones adversas podíamos tener a mujeres, ¿no? Creo que Entonces, por ahí era lo de los airbags también, años sí, sí. 90 o así. Sí, no, es que claro, y entonces todo eso, creo que hay una inercia que no podemos esperar que cambien las cosas de la noche a la mañana, pero hay señales muy, muy positivas, ¿no?, de que realmente hay que abrir, ¿no? Hay que abrir las puertas a todo tipo de perfiles, ¿no?, en todos y cada uno de los ámbitos y las capas de decisión. Espero que sí. Por mí, bueno, por mí no. Alicia y yo, que en algún momento tendremos que llegar ahí, ¿no, Ali? Ali, como siempre, ya sabes que me gusta hacer referencia a la que está detrás de las cámaras y de todo, y luego también me riñe. Yo creo que tenemos que ir cortando porque ya nos hemos pasado de la duración normal. Voy a intentar resumir, Teresa, un poquito lo que hemos hablado, los puntos que me han parecido más interesantes, pero añade o corrige lo que sea. Yo me llevo que medicina personalizada desde un concepto más amplio que, como lo habíamos visto antes en este podcast, escuchad aquel episodio con Luis, realmente es un tema de tengo que entender a una persona de una forma holística, lo biológico, pero incluso también igual lo social, sus hábitos de vida, lo psicológico, para desarrollar esos fármacos y tratamientos que estén dirigidos. Para que esto sea una realidad, más allá de todo el desarrollo tecnológico, que no lo hemos hablado mucho, aquí voy a poner yo mi perlita, que es que creo que es mucho, hay unos avances tremendos, pero para que sea realidad, accesible a todo el mundo, etcétera, hay un tema muy importante que es que los ensayos clínicos avancen más rápido, ¿no? Que seguro que es uno de nuestros grandes stopes hoy. Y ahí me quedo con ese punto, Teresa, que yo creo que nunca hemos hablado nada de esto aquí antes, que es que, claro, ensayos clínicos, cuando hablamos de cosas mucho más personalizadas o dirigidas, ya no podemos seguir esos enfoques tradicionales que teníamos de grandes grupos de personas o cohortes, sino que tenemos que encontrar nuevas formas de testar que algo es efectivo. Me llevo la visión del 2050 porque me gusta y me la creo, ¿no? Que se nos va a detectar antes la enfermedad, se nos va a tratar mejor, se nos va a tratar de una forma que sea menos disruptiva en nuestro día a día. Pero hacérmelo en casa a mí me apetece, yo no soy de las que le apetece ir al hospital, la verdad. Y que además luego te vas a poder seguir monitoreando de una forma más constante para poder detectarte posibles recaídas o posibles nuevas enfermedades. Y lo último, ya que esta es la temporada sobre diversidad y mujeres en salud,
me llevo este concepto de inclusión que me gusta mucho porque toda la temporada hemos estado hablando en otros términos y me parece importante lo de que no es ir a la fiesta, es bailar, es decir, no es estar ahí, es también participar en las decisiones y en el diseño de ese futuro del 2050. Este es un poquito el resumen de hoy. La pregunta era, bueno, mujeres espejo en el sector salud, una referencia a seguir, y creo que Teresa nos ha demostrado que es una referencia a seguir. Muchísimas Muchas gracias. Blanca. Muchas gracias a ti por este rato. Me lo he pasado muy bien. Puedes encontrar más información en fundaciongasparcasal.org. Síguenos en redes sociales.